Gracias, gracias. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Un martes de salud y justicia. Bienvenidos nuevamente a INADEC TV, al programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Por aquí estamos, les anunciábamos el día de ayer el licenciado, el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, con temas siempre tan interesantes. Traemos un tema sobre violencia obstétrica o ginecobstétrica, como le llaman muchos, de lo que está sucediendo en México, un tema que no es tan comentado y que sin embargo, después de los programas que hemos hecho, nos han llegado testimoniales muy importantes. Aquí lo más interesante es que lo que sucede, no sucede solamente en provincia. Dos casos que hoy les vamos a compartir, uno más, han sucedido aquí en la Ciudad de México, considerado punta de lanza en cuestiones médicas, y entonces eso es todavía más preocupante. Bienvenido, querido amigo, bienvenido a INADEC TV. Muchísimas gracias, nuevamente encantado de estar con ustedes el día de hoy. Pues les voy a leer un poquito de un caso que nos manda mi queridísima Tania. Gracias, le agradecemos muchísimo la confianza. Tania nos manda un caso y de hecho me refiere que ella igual durante sus 2 embarazos aquí en la Ciudad de México sufre de violencia. Les voy a compartir un poco de su puño y letra lo que nos envía. Dice, en mi primer embarazo yo iba emocionada y un poco aterrada, era mi primera vez. Entré a las 10 a.m. un sábado 18 de agosto al IMSS, Hospital de Ginecobstetricia 4. Entrando a la sala justo cuando ya estás sola, comienzas a sentir mucha presión. Nadie te dice nada, solo pasan cerca de ti empujándote, moviéndote de un lugar a otro constantemente, y cuando intentas preguntar en dónde puedes sentarte, te interrumpen con un ¿ya la llamaron? Yo contestaba, no. Entonces espérese, señora. Ubiqué un asiento y al sentarme me dijeron, no puede sentarse, esa sala es para las que esperan piso. Así que me quedé de pie. Pasó luego una enfermera y me dijo, ¿qué haces ahí parada? Espero a que me llamen. ¿A dónde? Me preguntó. No supe responder. Hastiada dijo, ¿nombre? Yo con algo de miedo y nervios contesté, Tania Landín. Buscó y me dijo, ¿por qué no se ha quitado nada? Pase al consultorio. Entrando, ahí el doctor me espetó. ¿Dónde está su papel y su agua? Yo no sabía qué debía hacer ni qué debía llevar. Era mi primera vez y no te decían nada. Me miró y me dijo, yo no sé a qué viene si no sabe nada. Me pidió me recostara, me subió la blusa sin avisar y colocó un gel para un ultrasonido. Todo en un incómodo silencio abrumador. Cuando me preguntó si yo sabía el sexo, le dije que queríamos que fuera sorpresa hasta el momento del nacimiento. Es niño, concluyó. Después me mandó a pedir una agua de 1 litro y un rollo de papel, pero primero me pasó a un espacio donde llegó una enfermera y me dijo, quítese la ropa. Me sentí violada, ya sin la ropa. Yo intentando cubrirme, me dio la clásica bata verde y me dijo, ¿por qué se tapa? ¿Le da pena? Pero si no le dio pena abrir las patas, ¿verdad? Eso me dolió bastante. Nosotros habíamos esperado con ansias a nuestro bebé. No me fui a un callejón y tuve sexo por unos centavos, y aunque así hubiera sido, era mi problema. Ella, ¿con qué autoridad me juzgaba? Yo consumé la intimidad con mi esposo en un ambiente completamente privado. En fin, ya con la incómoda bata, salí a dejarle la ropa a mi esposo. Le pedí el agua y el papel. Volví y comenzaron algunos dolores. Para entonces ya era la 1 p.m. Llegó una enfermera. Me estiró el brazo sin medir palabra. Hasta que moví mi brazo, me dijo, si la pico mal, va a ser su culpa. Yo no sabía qué me pondría y cometí el error de preguntar. En tono burlón me dijo que podía quedarme sin canalizar y que entonces sería mi problema. Les comenté que me dolía la cadera. Sentía contracciones y que si tardarían mucho en subirnos a piso. Es normal, eso lo escuché toda la estancia ahí. Todo dolor era normal, todo síntoma era normal. Pasaron 3 horas más, yo sentada en esa incómoda silla de metal, con frío y hambre, no había desayunado. Entonces volví a preguntar si faltaba mucho para que nos subieran a piso. Yo ya estaba con bastantes dolores. De nuevo me ignoraron. A las 4:45 p.m. nos llamaron a 4 señoras. Nos dijeron, ya vamos a subir a piso. Yo, aliviada, me levanté y sentí una fuerte contracción. Ay, señora, qué dramática.
No que ya quería subir a piso, apúrese. Caminé con, caminé con las contracciones un pasillo que para ese momento fue eterno. Subimos a un elevador, ya en el cuarto piso nos registraron con las enfermeras. Yo sintiendo los dolores todo el trayecto. Estando ahí, le informé a una enfermera que sentía las contracciones muy seguidas. Me acostó apurándome porque ya no tenía tiempo y sin avisar me hizo el tacto. La cosa más incómoda que puede uno imaginarse. No tiene nada, ya empezó su labor. Respire y puje, le van a bajar a labor cuando sea el momento. Eso fue lo que me dijo y se fue. A partir de ahí ya solo me quedé acostada, con miedo, frío y hambre. Yo no quería hablar ni estar ahí, el ambiente hostil, deplorable. Yo las oía burlarse. ¿Escuchaste? Esa berreaba como perra, degradante en todos los sentidos. Ya cuando era de noche, dormité entre el cansancio, el dolor y la debilidad. En la madrugada llegaban las enfermeras y azotaban sus manos en las mesitas frente a las camas para medirte la presión o darte algún medicamento que nunca te decían para qué era. Al día siguiente fue un desfile de tactos incómodos y las mismas preguntas sobre si planificamos a nuestro bebé, cómo me iba a cuidar y si era madre soltera. Cuando eran las comidas, si estabas en el baño dormida, no te dejaban bandeja y entonces no comías. Yo me perdí el desayuno. Para la comida esperé y comí por fin un poco. Nuevamente fue una noche agobiante. El domingo me bajaron a labor y regresaron a piso. Constantemente desde las 9 a.m. hasta las 2 p.m. debía dilatar más y tenerlo natural por mi edad, hasta que después a las 8 p.m. bajó un médico, ya de bastante edad, me revisó, hizo el tacto y me preguntó, ¿cómo se siente? Fue el primer y único contacto humano que tuve. Mal, respondí. Mi bebé no se mueve mucho. Me revisó nuevamente y preguntó, ¿por qué seguía ahí? Es primeriza, que lo tenga natural, le respondían. Entonces les dijo, mira su cadera, el cérvix no va a abrir más, está estrecha, mientras mostraba mi expediente. Suba al quirófano, el feto ya no se mueve, probablemente intentó respirar y tragó líquido. Esperemos siga vivo ese producto. Sentí tanta impotencia y dolor, entré con miedo y angustia sin saber si me entregarían a mi niño o un bebé muerto. Ya en quirófano, tras nacer mi hijo por fin, lo vi, lo revisé y al ver cómo se lo llevaban yo me desmayé. Tuve un paro, me dijeron. Ya en recuperación me administraron algunos medicamentos y eso me hizo seguir viva. Estuve en labor 22 horas, me dijeron. Estaba aturdida y no sabía bien qué pasaba. No sabía dónde o qué había pasado con mi hijo. Tenía una máquina en mi cabeza que hacía un ruido espantoso, varios medicamentos y mi brazo adolorido y todo el cuerpo. El pecho me ardía y tenía dificultad para respirar. Me subieron a piso y una vez ahí les comenté que quería ver a mi bebé. No me lo permitieron. Por la madrugada el dolor era muy intenso. Entuertos, me dijeron. Yo necesitaba ir al baño y nadie me oía. Me levanté como pude y fui. Al volver comencé a sentirme débil, muy cansada. Me dolía el abdomen y lo sentía muy caliente. Mi voz no salía. Ninguna enfermera entró. Nadie me vio. Esa madrugada me tomaron la presión. No me revisaron más. Yo intentaba hablar, pero estaba muy cansada. Es normal, duérmase, me decían. A las 5 p.m. de lunes llegó la primera guardia y una doctora destapó las cobijas. Había sangre. Haberme bajado al baño me abrió 2 puntos. Me cosió ahí, sin anestesia, sin ningún tacto. Yo sentía que estaba agonizando. Rápido me cambiaron de sábanas y de bata. Me vendaron de nuevo. El dolor era insoportable en ese punto. Mi madre me dijo verme blanca, débil y sin ánimos de nada. No podía hablar con ella, no me salía la voz, me dolía hasta moverme. Después me recuperé poco a poco. Cuando por fin pude ver a mi bebé al día siguiente, nos dieron de alta. Yo mentí, aún me sentía muy mal y tenía los pies hinchados, pero ya no soportaba estar ahí. Es un relato que muchos, yo creo que ahorita hicieron como catarsis, ¿no? Querido abogado. Efectivamente, lamentablemente este tipo de situaciones, pues normalmente pudiéramos decir es lo que callan las mujeres y lo callan porque pues lo viven de manera sistemática. Existe
lamentablemente en muchas de las instituciones, sobre todo públicas o de seguridad social, una masificación con esta concentración de servicios de salud que existe tan grande, donde eh, son insuficientes las infraestructuras hospitalaria, el personal que existe en estas instituciones para atender al número de pacientes que acuden a solicitar sus servicios, que prácticamente se vuelve una violencia institucional, donde hay un trato pues no humano, no se ve que exista un trato humano en ninguna de las áreas, y esto obedece en muchas circunstancias a problemas estructurales, a problemas sistemáticos, donde más allá de ver que esto pueda cambiar, pues con las políticas que actualmente estamos viendo en el sentido de que se pretende centralizar todos los servicios de salud, sobre todo en las instituciones públicas y de seguridad social, pues va a ser muy complicado que esto pueda cambiar si no hay una reforma estructural en la forma en que se prestan los servicios. No puede ser que se haya el número de personas que acuden a este tipo de instituciones y que sean atendidas de manera digna, de manera respetuosa, respetando todos sus derechos humanos en todos los aspectos y en todos los momentos en que se les prestan servicios por todo el personal que las atiende, desde el personal administrativo, el personal de enfermería, los camilleros, y luego pasando por el personal de servicios clínicos, como en este caso de laboratorio, de gabinete, y después llegando al personal médico, donde también vemos en este caso pues la insuficiencia de personal médico, profesional, capacitado, responsable, que pueda estar en todo momento. Hoy en día existen protocolos de atención, existen normas oficiales mexicanas que establecen cuáles son las guías que deben de seguir todos los prestadores de servicios de salud cuando atienden a una mujer durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, y también la atención del recién nacido, y establecen precisamente este nuevo paradigma de atención respetuoso, en todo momento salvaguardando los derechos humanos de las mujeres, de las personas en general, dando un trato digno y evitando este tipo de situaciones que sí son muy lamentables y que normalmente quedan en el silencio, porque una vez que ya nace el producto de la concepción, su bebé, pues obviamente se vuelcan en la alegría claro. que eso representa, y dejan, el ser humano tiende a dejar en el olvido o Como no, si ese sufrimiento valió la pena lo que está, exacto, y ya lo como dejas ahí. a veces lo consideran de esa forma, ¿no? Y a veces simplemente decir, bueno, pues esa parte obscura, negativa, desagradable, pues la trato de borrar de mis recuerdos y me concentro en los recuerdos positivos, en la realidad positiva que tienen de recibir a un nuevo ser, ¿no? De un nuevo miembro de su familia, y esa felicidad pues les hace que precisamente no Como un revelen, sedante. no hagan notar ante las instituciones, ante las autoridades, este tipo de casos, y se queden, pues este caso pues ya tiene algunos años, Sí. y lo hemos visto, ¿no? Los casos de violencia obstétrica pues se conocen normalmente después de algunos años, y los Exacto. procedimientos que los analizan, los investigan y los determinan, pues también tardan años a veces. Entonces sí son situaciones muy difíciles que cuando las llegamos a conocer, pues a veces sucede que ya datan de varios años. Hoy en día, a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, la nueva forma hoy en día de difundir hechos y noticias, pues ha permitido que a veces en tiempo real se conozcan este tipo de situaciones, y creo que solamente a través de evidenciando este tipo de conductas violatorias de derechos humanos, es como vamos a producir un cambio.
si bien es cierto, existen esfuerzos muy importantes en que el personal se capacite en respetar los derechos humanos de los pacientes o de todos los solicitantes de los servicios, de dar un trato digno, pues es un esfuerzo que se ve un reto muy difícil de alcanzar, al menos en el corto tiempo. Y la mejor forma es hacer conciencia en todas las personas que en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el de la salud. En el salud es muy importante por la vulnerabilidad en que se encuentra una persona cuando llega a solicitar servicios de salud, pero tengamos cultura en general de respeto a los derechos humanos de nuestros semejantes y que en todo momento y en toda circunstancia se dé un trato digno, un trato respetuoso, un trato amigable, ponerse en los zapatos de quien está solicitando el servicio, ser empáticos en cuanto a las necesidades y a las circunstancias que se encuentran los pacientes cuando solicitan un servicio de salud. ¿En qué momento llegaron a la cosificación? ¿No? Porque parecía que es un número más y no me importa el sufrimiento, o ya se acostumbraron los oídos de estos servidores públicos a los gritos y al sufrimiento, que ya no les importa qué es lo que sucede, y si viene por primera vez, si estás solas, o sea, eso no importa, pareciera que nos deshumanizamos. ¿Y por qué tiene que llegar una cámara o las redes sociales que evidencie mi falta de integridad para poder hacer las cosas mejor? Eso es complicado, ¿no? Esa parte nos toca ya como seres humanos. Pues lamentablemente, pues hasta que no llegan las sanciones, los castigos, la gente reacciona. Dicen que es muy propio del mexicano, que hasta que no ve llegar el agua al cuello, hasta que no realmente ve que existe una consecuencia, pues se produce el cambio. Nosotros vemos que como mexicanos nos comportamos de una forma en nuestro país y cuando estamos simplemente en el país vecino nos comportamos de una manera completamente distinta, donde respetamos la ley, donde somos respetuosos a nuestros derechos, a los derechos humanos de nuestros semejantes, donde cambia prácticamente, nos cambia el chip. Donde ahí sí manejamos a 10 kilómetros en los estacionamientos, ¿no? Donde no existe impunidad. Exacto. Aquí el tema es que, aunque ese tipo de situaciones indeseables sucedan, no hay una consecuencia, y mientras que no exista una consecuencia, pues no va a haber un cambio. Hoy en día, pues, hemos visto que en procedimientos internos de las instituciones de seguridad social o de las instituciones públicas, pues se sanciona al personal. A veces lo más fácil es sancionar al personal cuando el problema es estructural, cuando el problema es del sistema, que la misma institución no ha hecho lo necesario para capacitar a su personal, y a veces es muy fácil que si existe una queja, se presenta un problema, pues lo más fácil es correr a la persona y nunca la capacitas de qué debió haber hecho, y entonces el actuar de manera punitiva siempre es más fácil que actuar de manera preventiva. Si las instituciones y los modelos de prestación de servicios de salud, tanto públicos de seguridad social y privados, se enfocaran más en la atención a la persona con un trato digno y respetuoso de los derechos humanos, seríamos otra cosa, ¿no? Definitivamente. Y si cuando se presente un caso de esta naturaleza, se investigue, se analice, se sancione y se establezcan medidas de no repetición, donde se ordene capacitar al personal, donde se ordene tomar las medidas que aseguren que no van a repetirse actos de esa naturaleza, veríamos un cambio. Pero lamentablemente vivimos en el día, en el hoy, no vemos hacia más adelante, y entonces todo queda en actos meramente punitivos de sancionar a la persona muchas veces, o más fácil correrla, suspenderla, someterla a procedimientos administrativos, legales, sin que haya realmente un cambio en el sistema, en la institución. Estructural. Algo estructural. Aquí la importancia de la cultura de la denuncia que debemos de tener.
No solamente denunciar por denunciar, pero sí cuando ocurren situaciones como estas, hacer nuestra queja correspondiente. ¿Cuánto tiempo después de una situación como esta se pudiera hacer una queja? ¿O tiene que ser en el momento o puede hacerse subsecuentemente? No, por supuesto, lo ideal es que sea en el momento porque se puede señalar completamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocasión que involucraron y que están relacionadas con la queja. Ajá. Es difícil que después de algún tiempo se encuentre a la persona o a las personas que participaron en esos hechos que originaron una queja. Entonces, entre más rápido es mejor, pero no significa que si se hace con posterioridad, un mes, 2 meses, antes de un año, no vaya a proceder. Sí hay forma de que proceda. También dentro de los aspectos legales hay tiempos para que prescriban las acciones legales. Así es. Entonces, sí es importante de que si una queja se quiere llevar al ámbito legal, se identifique cuáles son los tiempos legales que se tiene para accionar a la justicia en un procedimiento legal para analizar un determinado hecho. Hacia allá iba enfocada la pregunta, sobre todo porque recordando que nos decía en el programa pasado que el tema sobre violencia obstetricia no era tan conocido y de repente pareciera que van a empezar a salir muchas cosas. Tocamos el tema, llevamos 2, 3 semanas tocando este tema y han salido infinidad de denuncias. Me tomé la libertad de compartir, hace 8 días que vino nuestra querida maestra Ana Laura y Tania, porque son dos queridas amigas muy cercanas y entonces de primera mano prácticamente les compartimos esto. Yo le comentaba al abogado, queridos amigos, que estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos hablando de personas, dos mujeres que tienen una preparación académica suficiente, dos mujeres profesionistas, profesionales en el ámbito donde se desarrollan y aún así sufrieron esta violencia. Y estamos hablando de dos mujeres que también en 2 embarazos sufrieron prácticamente lo mismo. Es como un indicativo de una forma de actuar. Y estamos hablando de la Ciudad de México. Eso es mucho más preocupante, ¿no? Definitivamente, si nos vamos a zonas rurales, esto pues se potencializa seguramente. Hay una gran cantidad de casos que ya están en manos de las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una gran cantidad de quejas en este aspecto. Ahora resulta que la principal materia de queja que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en temas de salud y de los principales temas es cuestiones relacionadas con la violencia obstétrica. Hay ya sendas recomendaciones que en los años pasados se han emitido en materia de violencia obstétrica y donde se empieza a revelar este tipo de conducta que ha venido siendo rutinaria dentro de la prestación de servicios médicos hospitalarios, sobre todo en instituciones de seguridad social o instituciones públicas. Es distinto a veces en instituciones privadas porque no tienen el mismo número de personas que atender. Claro. Y incluso en instituciones privadas hoy en día empiezan a surgir instituciones que comparten la cultura del parto humanizado, que comparten estas culturas de un parto amigable donde la mujer tiene una participación preponderante, es el centro de la atención y donde la atención médica se trata de que intervenga lo mínimo necesario, de no medicalizar este tipo de procesos, de no hacerlos como si fuera una enfermedad, okay, y de verlos con una perspectiva distinta, prácticamente un poco regresando a los orígenes y a lo natural y el médico solamente como acompañante por si hubiese necesidad. Bueno, el médico di una plática en un hospital hace unos días y me aclaraba un médico precisamente que obstetra, que es el médico especialista en este tipo de procedimientos, acompañar, significa el que acompaña a. Entonces el obstetra es el que acompaña a la mujer durante el proceso del parto, del nacimiento de la nueva vida, ¿no? De su bebé, y
El tema todavía también es sistemático porque es difícil, incluso en la parte privada, que el obstetra esté 12, 18, 24 horas acompañando a la mujer en todo este proceso cuando pues tiene otras pacientes, tiene su consulta, tiene otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunas instituciones? Pues crear equipos multidisciplinarios donde incluso se dé intervención a otras figuras que hoy en día se conocen. Anteriormente eran las comadronas las que atendían este tipo de procesos naturales, Parteras, les las llaman en algunos, parteras. sí. Ahora ya se les ha denominado las dulas, que es gente capacitada en este tipo de procesos que sirve de acompañante a la mujer, donde le ayudan a hacer ejercicios, le hacen masajes, le ayudan a respirar, hacen todo un acompañamiento para hacer más fácil este proceso, que es un proceso 100% natural, y donde el médico pues va teniendo una participación, dijéramos, más no tan cercana, y solamente en momentos importantes ir monitorizando que el proceso se vaya desarrollando de la manera adecuada, y en el caso que identifique que el proceso se empieza a complicar de alguna forma, tratar de resolverlo, y si no, realizar los actos médicos que resulten necesarios para atender la complicación y que no haya problemas. Queridos amigos, los martes que tenemos estas charlas, más que entrevistas, charlas con el abogado Daniel Rojas, son muy importantes porque, como hace un momentito lo mencionaba, estas pláticas que dan hospitales, recordemos, señores, que él es CEO, es fundador y director de Médico Legal, esta firma que asesora jurídicamente a grandes consorcios médicos en nuestro país. Hablando del derecho médico, que no es un tema tan fácil de llevar, no es tan conocido, pero que la praxis que tiene el abogado es muy amplia, y por eso mismo estas conferencias que da en diferentes hospitales, precisamente tratando de que los médicos de la iniciativa privada comprendan toda la complejidad, refiriéndose a la cuestión jurídica en situaciones como estos de violencia, o como el tema que estábamos tocando ayer con nuestra querida Paola Vanessa, catedrática de aquí de UNADEC, que hablábamos de la fecundación in vitro, que yo ayer lo mencioné, querido abogado, lo mencioné aquí con la doctora, precisamente porque les decía, debe de haber una visión completamente diferente desde la iniciativa privada respecto al tema fecundación in vitro y esta legislación o falta de que hay en nuestro país. Ahora lo voy a meter en un brete y cuéntenos cómo ve, ya pasando a este otro tema, seguimos todavía en niños y mujeres embarazadas, ¿qué sucede en nuestro país, sobre todo en la iniciativa privada, respecto a la fecundación in vitro? Pues hemos visto que es un procedimiento que cada vez es más frecuente, que cada vez más vidas se llegan al mundo a través de este tipo de nuevas técnicas o procedimientos de fertilización asistida, que son muy buenos porque atienden problemas de muchas parejas o de personas que desean tener un hijo y que a veces de manera natural no lo pueden hacer. Entonces son técnicas muy importantes que favorecen incluso hasta en el seguro social. O sea, hay clínicas que ha habido ya programas donde hay este tipo de técnicas de fertilización asistida para los derechohabientes de este tipo de institutos. Es algo muy importante. No son programas, lamentablemente. Ajá. No es algo permanente, pero pues forma parte de un derecho humano a la maternidad, ¿no? A la procreación. Sí se ha hecho en instituciones como el Seguro Social. Se han hecho programas donde se atienden cierto número de personas. ¿Como si fueran programas piloto? Por pues, llamarlo de alguna manera. Pues dijéramos sí, efectivamente ya se eligen ciertos número de personas donde entran a este tipo de programas y se les ayuda a que puedan hacer a través de la técnica de la fertilización asistida, pues puedan procrear hijos. Y ha sido programas muy importantes. No son programas
económicos, precisamente por eso a veces nada más son temporales, lamentablemente son temporales, pero pues es un derecho humano y como derechohabiente se pudiera exigir a las instituciones que tengan de manera permanente este tipo de programas. Por otro lado, bueno, pues la ciencia médica y este tipo de técnicas ha avanzado demasiado y en función a lo que platicaban el día de ayer, donde ya empiezan a meterse, donde quieren modificar precisamente modificaciones genéticas y ya empezar pues que el color de los ojos y el sexo y que si cambiarle alguna situación genética para que no tengas determinadas enfermedades o cosas de ese tipo, modificar cuestiones genéticas, ahí son otros aspectos. Que ya es, lo comentábamos ayer, y contra natura, ¿no? Eso es ya sí. Estar metiendo demasiada mano ahí, o sea, ya no es tanto ayudar, sino ya participar en... Exacto, cuando ya pasan de la mera función reproductiva a una función ya que buscan otro tipo de aspectos, porque hay parejas que ya van más allá ya buscan ese tipo de técnicas ya no por cuestiones reproductivas, sino por cuestiones ya de manipulación genética para poder tener varones o para poder tener hijos de ciertas características. Eso, como lo comento, a veces desde el punto de vista jurídico no está previsto, no está regulado y alguien pensaría que pudiera hacerse y alguien a nivel internacional pudiera estarlo haciendo, pero también hay organismos internacionales en materia de bioética y como lo decía hace un rato antes de iniciar esta charla, lo platicábamos, todo aquello que no esté regulado por las disposiciones jurídicas aplicables, por el derecho vigente, tiene que pasar por el tamiz de la bioética, de los comités de bioética. Todas las instituciones de salud, de acuerdo a nuestra legislación sanitaria, la Ley General de Salud establece que todas las instituciones hospitalarias deben de contar con un comité de bioética y ese comité de bioética debe de analizar todos los casos donde haya dilemas bioéticos, como puede ser todas estas nuevas técnicas o deseos de personas en modificar situaciones genéticas para ver si es bioéticamente aceptable que se pueda llevar a cabo determinada práctica o acto médico. Y bioéticamente se analizan con base en los principios bioéticos y es así como puede ser aceptado o rechazado. Y si alguien realiza un procedimiento que no pase por un comité de bioética, bueno, pues va a ser de entrada reprochable bioéticamente y también puede ser considerado como un hecho no contra natura, que no está conforme a los principios científicos y éticos que deben orientar la buena práctica médica, porque de acuerdo a nuestra legislación sanitaria, toda la atención médica debe de proporcionarse conforme a los principios científicos y éticos que orientan la buena práctica médica, lo que se conoce como la Lex Artis o la Lex Artis ad hoc, hablando de un caso específico. Hablábamos también sobre la falta o la casi nula legislación al respecto. Usted como estudioso del derecho y sobre todo en cuestiones de esta naturaleza, ¿cómo ve? Porque sabemos que la legislación de cada estado difiere a veces mucho, cruzando una línea divisoria. ¿Qué necesitamos? ¿Qué siente usted que hace falta en este tema en México? Por supuesto que se haga una discusión, un análisis abiertos, claros, que se hagan de manera transparente, de manera abierta, escuchando a todos los grupos sociales. Lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en el caso del aborto. En la Ciudad de México está permitido el aborto hasta la 12ª semana. Y es legal hacer un aborto por cualquier causa. No necesita alguna causal, cualquier mujer puede someterse a un procedimiento de esta naturaleza, solamente tiene que ser un acto consentido y solicitado. Pero, por ejemplo, lo acabamos de ver hace unos días
En Monterrey es todo lo contrario. El Congreso de Monterrey hizo una propuesta de que el aborto sea rechazado en cualquier forma. Pues es una situación muy compleja, ¿no? Tratar ese regresar sobre los pasos ya andados. pues dijéramos, lamentablemente las disposiciones legales atienden circunstancias culturales o sociales que se presentan en un lugar determinado. Y ahorita en la Ciudad de México, pues se permitió eso por un gobierno que en ese entonces era perredista, donde fue muy liberal, ahora, y donde donde inició todo el tema del respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de la mujer, y ahora, por ejemplo, lo vemos en el mismo país, pero en otra latitud, donde el tema de a lo mejor la religión, de los principios morales, de la cultura, la idiosincrasia del lugar, pues pueden pensar completamente distinto. Claro. Y no significa que sea reprochable o válido una u otra cosa, significa que pues el derecho atiende a las mayorías, lo que la mayoría solicita, ¿no? Y debe haber un respeto quizá para unos y para otros, independientemente de dónde te encuentres y demás. La misma Corte, también es algo interesante, que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos de esta naturaleza, por ejemplo del aborto, donde se le ha negado que se realicen abortos, e incluso en circunstancias donde legalmente estaría permitido en ciertos lugares del país, por ejemplo, a personas que sufren violaciones, embarazos derivados de una violación, o que incluso que ha habido menores de edad y que en los estados por la legislación que tienen no se los permiten, o por la sociedad que tienen no les permiten realizar el procedimiento del aborto. Bueno, ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha establecido que es un derecho de las mujeres poder acceder, y máxime en este tipo de casos, cuando derivan de violencia sexual. En esos casos la Corte ha incluso ordenado que se le practique. Lamentablemente también a veces es muy complejo hacerlo a través de las instancias legales por los tiempos que uno tarda en obtener una resolución de esta naturaleza. Pero dicen aquel chiste, perdón queridos amigos, mis barbarismos, pero aquel chiste donde dicen que cuando demandas, hablando de pensiones, demandas la pensión, el niño ya está salió de la universidad, ¿no? Cuando te la conceden, algo similar. Por supuesto. Pasar. Sí, por supuesto. Entonces, es una situación compleja que vemos difícil, que lo más fácil sería que no se regule a través de disposiciones locales, sino que se haga y se regule a través de disposiciones federales que apliquen a todo el país, como por ejemplo el tema de la donación de órganos, como el tema de la voluntad anticipada, que se han hecho regulaciones federales y de ahí se obliga a todos los estados a legislar o a adecuar su legislación a los ordenamientos federales. Creo que sería la manera más adecuada de que se regulen todo este tipo de temas. Ayer yo lanzaba una pregunta casi al final, a quienes nos siguieron por ahí, les digo, fiel a los barbarismos que de repente suelto por aquí, pero yo lanzaba una pregunta y era para estos ultraderechosos que andan marchando en contra del aborto, aduciendo que es un ser vivo a partir de la concepción. Y yo le preguntaba a la doctora y le pregunto ahora a usted, abogado, si estos grupos señalan que ya es un humano o ya es a partir de la concepción, que es un embrión, ¿qué sucede entonces con estos embriones ya fecundados, estos gametos que tienen ahí congelados? Pues partiendo de la premisa de ellos, son humanos que están ahí. Estos no marchan por ellos. ¿Qué pasa con esa situación? Jurídicamente hablábamos en algún momento, ayer con la doctora, si una pareja tiene gametos ahí en espera para utilizarlos en una ocasión posterior y fallece uno de los cónyuges, se hace un pleito completo porque las familias se pelean por los no nacidos que tienen ahí guardados. ¿Pueden suceder cosas como esas? Bueno, pues ha sucedido, ya hemos visto noticias y casos
pocos, pero ya existen, ¿no? Bueno, pues hay bancos donde se hacen este tipo de conservaciones, La criogenia, ajá. crioconservaciones, toda persona que acude a una técnica de fertilización asistida, pues está sujeta a este tipo de situaciones. Ha habido casos internacionales, ¿no? Donde se han hecho escándalos internacionales en esta materia. Aquí el tema de en qué momento inicia la vida, pues realmente tendríamos que ir a lo que legalmente está reconocido, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya se ha pronunciado al respecto, sobre todo con motivo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma que se hizo en la Ciudad de México con motivo del aborto, la legalización del aborto. Se declaró precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad, es decir, la misma Corte, después de un proceso que hizo un proceso de consulta con expertos en todas las materias relacionadas a este tema, donde se llegó a la conclusión que no es lo que argumentan Pues hoy en casi, día casi la cuestiones parte de religiosas, ¿no? sí, Son más más un cuestiones tema religiosas. religioso. Obviamente la religión siempre ha sido partidaria de esa ideología, y se ha abierto también, se ha abierto en ciertos aspectos, pero en el tema del inicio de la vida, bueno, pues ellos lo consideran a partir del momento de la concepción. No es para efectos legales, también soy muy respetuoso de todos los temas religiosos, Ujú. para efectos legales, que es mi materia, yo lo que puedo decir es lo que la Corte y los ordenamientos jurídicos establecen, no sería de esa manera. Pero sí, sí Salvo que algún estado, como en este caso Monterrey, lo decrete de esa forma y lo acepten, y después entra a un análisis de constitucionalidad y veamos y ya legisle localmente al no, y respecto. veamos porque, por ejemplo, en este tema de la Corte, perdón, de Monterrey, ya una fracción parlamentaria incluso el que es el hijo de Colosio, Sí. que encabeza una fracción parlamentaria, ya dijo que iba a promover una Ajá. inconstitucionalidad en contra de lo que el Congreso de Nuevo León estaba haciendo en relación con, con el aborto. ¿Por qué? Porque la Corte ya se ha pronunciado en otros momentos en la Ciudad de México respecto a este tipo de leyes. Entonces, seguramente si la promueven, pues va a declararse inconstitucional, porque la Corte tendría que alinear o defender el criterio que ya ha emitido en precedentes muy cercanos e importantes en la misma materia. Por eso les decía, queridos amigos, la importancia de cada entidad federativa, porque cruzando una línea parece que son universos alternos. Y refiriéndonos al caso de que Coahuila pues, están prácticamente pegados, digo, muchos viven acá y trabajan allá y viceversa, están muy, muy cercanos. Y nos comentaban sobre la legislación que hay en Coahuila respecto al tema de in vitro, a este tema sobre cuestiones de nacidos y no nacidos y demás. Y pegado a Monterrey parece que se regresaron 20 años en el tiempo, 30 años, y esto va para mucho, porque sí, yo escuché la entrevista que le hacen al hijo de Luis Donaldo, posicionándose muy contrariamente a lo que Monterrey está diciendo, y también falta ver qué dice la sociedad, porque no todos son unos cuantos, ¿verdad? Como se está haciendo ver. Falta mucho que hacer por ahí. Hoy estamos preocupados y es lamentable porque el abogado no tiene mucho tiempo y por eso lo vemos sufriendo y nos ven sufriendo a nosotros. Hay temas muy, muy importantes al respecto que tratar. Y ahí tenemos otro tema que deriva, se desgrana de estos mismos, el de la maternidad subrogada. Entonces, yo no sé si quiere aventarnos un poquitito o lo dejamos completamente para el martes que viene, porque todo va desgranándose de una cosa y otra. Yo sé que ya tiene sus tiempos y si gusta o leemos nada más. Por aquí tenemos cositas que nos Sí. mandan. Ay,
la doctora Silvia Yasmín, es importante siempre presentar la inconformidad a la dirección y a las coordinaciones de supervisión del IMSS. No se dejen, por favor, es denigrante ser tratada sin dignidad, nos dice la doctora catedrática también de aquí de INADEC. Gracias por compartir la amarga experiencia, lo lamenta. Jaime Calderón Gómez, gracias y siempre muy interesante. Él dice, aquí me dicen, Leakim Eucor, es que nos miran de diferentes partes del orbe, queridos amigos. ¿A qué se refiere con violencia obstétrica? Hay gente que no entiende aún el término. ¿Qué le diríamos a grandes rasgos a Leakim Eucor sobre este tema? Llevamos 3 programas al hilo, querido mío. Te vamos a pasar las ligas para que nos sintonices. Pero si quiere contestarle algo. Digamos, en términos generales, este concepto de violencia obstétrica se ha venido acuñando a nivel internacional y consiste en todos aquellos maltratos, violaciones de los derechos humanos, violaciones a la dignidad humana que sufre la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. Todo esto ha venido considerándose como violencia obstétrica a nivel internacional. Es un concepto mal visto desde el punto de vista médico, porque pareciera que hoy en día cualquier situación de este tipo pues, se va a calificar como violencia obstétrica. Es muy riesgoso el tema por el hecho de que pues si hablamos hoy de violencia obstétrica, el día de mañana vamos a hablar de violencia médica en general o violencia se está pues hay violencia geriátrica, hay violencia pediátrica y podemos seguirnos así, ¿verdad? Así es, pero es toda, en términos generales, lo relacionado al maltrato que sufre la mujer durante este proceso, durante el parto o el embarazo. O si el producto, su bebé sufriera tuviera alguna secuela por esta misma violencia ejercida. Sí, por supuesto. Incluso la violencia obstétrica se ha tipificado ya como delito en varios estados de la República y en algunos otros se ha incorporado a leyes donde se trata de prevenir y evitar la violencia obstétrica. Y el principal concepto precisamente de violencia obstétrica consistiría en no recibir una atención oportuna o por personal profesional y capacitado en la atención de este tipo de pacientes y que pueda provocar algún daño o, en un caso extremo, la muerte, ya sea del producto de la concepción o, peor, de la mujer o del binomio. Así es. Entonces, a eso se refiere el tema de violencia obstétrica y hay muchos ejemplos que incluso están tipificados como violencia obstétrica, que son básicamente actitudes contrarias a la buena práctica que se han venido utilizando de manera rutinaria por el sistema de salud en términos generales y que hoy en día viene una corriente nueva que lo señala como una práctica indebida que debe de corregirse y donde se busca hacer una transformación de todos los procesos obstétricos y de los partos a algo más humanizado. Queridos amigos, pues yo espero que quienes no han visto los programas anteriores, con esta explicación que a grosso modo nos da el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, nos quede claro y nos invite para ver los programas anteriores y abocarnos un poquito, porque en ellos se dieron muchos ejemplos sobre lo que es la violencia y como les dije, andamos cortos de tiempo, pero el próximo martes pues los esperamos aquí en un martes de salud y justicia con alguien tan experto en el tema como es el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, que como les comenté es directoricio de Médico Legal y que deja su correo como siempre de rojas@medicolegal.com.mx. Por si tienen alguna duda, pues con gusto ahí se les va a responder. Agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros, agradecemos su tiempo, abogado querido, porque sabemos que viaja ahorita y tiene cosas muy, muy, muy interesantes e importantes que ya nos va a venir a comentar en una ocasión posterior. Muchísimas gracias por la atención y por supuesto, con mucho gusto estaré la próxima semana con ustedes.
Queridos amigos, un programa más en Martes de Salud y Justicia desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado, los esperamos nuevamente el martes que viene con el abogado Daniel Osvaldo Rojas López. Recuerden que mañana tenemos miércoles de criminogénesis, los miércoles de criminogénesis siempre con temas igual de apasionantes e interesantes sobre cuestión de penal, criminal e incluso ciencias forenses que también por aquí manejamos. Tengan un día excelente, nos vemos el día de mañana, gracias.